Saludos alumnos y alumnas de quinto grado, bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 19. La unidad 6 se llama Continuidad y cambio de las sociedades pasadas y presentes en América Central. El contenido es Hechos sociopolíticos y económicos de Centroamérica y los productos, lista de los diferentes usos de la tecnología, asociación de acontecimientos históricos con los países. Vamos a la actividad 1. En tu cuaderno de estudios sociales responde las preguntas. ¿Cuáles fueron las causas de las crisis económicas y políticas iniciadas en los años 70? Pues después de haber leído el texto podríamos concluir que dichos conflictos tenían como base la falta de espacio democrático. ¿Qué países centroamericanos tuvieron conflictos bélicos? Estaríamos hablando de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sufrieron sangrientas guerras civiles. ¿Qué son los acuerdos de paz? Es un convenio que realizan dos o más partes que se hayan involucradas en un conflicto para dar fin a dicha situación y establecer las condiciones requeridas para construir y mantener la paz. Vamos a lo que debes saber. Actividad 2. Lee el siguiente texto e identifica las ideas principales. La crisis en América Central fue posterior al rompimiento del Mercado Común Centroamericano, MCC, y del proceso integracionista de los países de Centroamérica. En este contexto, El Salvador, Guatemala y Nicaragua se ven envueltos en una crisis sociopolítica y económica que se convirtió en una guerra civil que se agudizó en la década de los años 80. Y aquí vemos una imagen donde se ve una serie de manifestantes con una pancarta que dice "Queremos justicia", parte de lo que se vivió en nuestros países en la década de los 70 y 80. Las causas que generaron el conflicto armado en los países de Centroamérica fue el resultado directo de la desigualdad social y de la miseria e injusticia de las mayorías, rasgos comunes en los países centroamericanos desde la colonia. De ahí que las guerras civiles se incrementaran significativamente en el siglo XX. Todo se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría. Hubo personas con pensamientos progresistas que se integraron a grupos revolucionarios motivados por el triunfo de la Revolución de Cuba, tal como sucedió en Nicaragua desde 1958, Guatemala desde 1960 y El Salvador desde 1970. Sin embargo, las posibilidades de un cambio social y político eran nulas. Las libertades políticas y sindicales eran precarias. No había garantía plena de los derechos humanos, había abusos de poder. Los regímenes de El Salvador y Guatemala prácticamente eran dictaduras. Y Nicaragua estaba bajo la tiranía de la dinastía familiar de los Somoza desde los años 30. En la década de los 70 se profundizaron los conflictos sociales y políticos en la región centroamericana. Dichos conflictos tenían como base la falta de espacios democráticos. Con la única excepción de Costa Rica, los gobiernos centroamericanos estuvieron controlados por los militares, mientras la organización de las fuerzas opositoras estuvo bajo severas restricciones. La falta de democracia y transparencia en los procesos electorales fue la causa fundamental para el surgimiento de las organizaciones revolucionarias que buscaban tomar el poder del Estado por la vía armada. En 1979, debido a las acciones combinadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la oposición civil y la condena de muchos gobiernos extranjeros al dictador Anastasio Somoza, renunció al poder, triunfando de esta manera la revolución sandinista. En la década de los 80, Guatemala, El Salvador y Nicaragua sufrieron sangrientas guerras civiles. En Guatemala, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se enfrentaban a los gobiernos en curso. Mientras tanto, en Nicaragua, el Frente Sandinista tuvo que hacerle frente al movimiento armado llamado Contra, quienes contaban con el apoyo de Estados Unidos y tenían como propósito destruir la revolución sandinista. Costa Rica y Panamá fueron los únicos países de la región que no tuvieron movimientos sociales armados en la década de los 80. En Honduras, el movimiento guerrillero no logró consolidarse. El plan presentado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y firmado en 1987, fue la solución a las guerras centroamericanas de finales de los años 70 y 80, ya que abrió puertas a negociaciones entre los gobiernos y los grupos revolucionarios para terminar décadas de largos conflictos que afectaban a la población civil. Nicaragua firmó un tratado de paz en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996.
Estos tratados de paz tenían cada uno una fórmula política de acuerdo a las particularidades de cada nación. Una nueva era de democratización y estabilidad en la región centroamericana se inició tras los acuerdos. La reconstrucción por la guerra fue el paso siguiente a la firma de los acuerdos. Esta fue económica, social y política en toda Centroamérica. El modelo neoliberal tiene su base en la ideología política que defiende el sistema político-económico actual, basado en la propiedad privada, la libertad de empresa, la no intervención del Estado en el aspecto económico, el libre pensamiento y el individualismo. Su objetivo principal es obtener más ganancias. Entre las políticas de ajuste económico están las siguientes: promover las exportaciones no tradicionales, aumentar la diversificación de la economía, rebajar los impuestos a los importadores, fijar tasas de interés reales, liberalización de los precios, privatización de los bancos y servicios públicos. Veamos lo que tiene que ver ahora con la tecnología y globalización, a ver de qué manera se dio en nuestros países centroamericanos. La sociedad actual es llamada la sociedad global. Esto es producto de la internacionalización de los procesos económicos, conflictos sociales y los fenómenos culturales. Lo que sucede en un país puede afectar a otros que esté a miles de kilómetros de distancia. Con la globalización también se da la mezcla de culturas. Las personas aprenden costumbres de otros países, las respetan, las valoran y a veces hasta las imitan, en algunos casos en detrimento de su identidad nacional. La tecnología ha tenido un auge enorme en la época actual. Cuando tus abuelos y abuelas estaban en la infancia, no existía la cantidad de televisores que hay ahora, siendo estos aparatos de difícil adquisición y muy escasos. La radio era un lujo y muy pocas personas contaban con una. Las lámparas que encendían con baterías eran de unos pocos privilegiados. Las cocinas con tambo de gas y la electricidad en la casa, algo que hoy parece muy sencillo, no eran accesibles, así como inimaginable el uso del teléfono celular y la internet. En el campo de la medicina, los avances han permitido prolongar la vida de las personas con medicamentos más especializados y aparatos de diagnóstico modernos. También se han visto aplicaciones de la tecnología en los cultivos, por ejemplo en el desarrollo de semillas mejoradas. El mayor desarrollo de la sociedad se encuentra en la tecnología de la información y de la comunicación, donde todo se ha globalizado con redes y satélites. En la actualidad es posible saber lo que pasa del otro lado del mundo en segundos. También hablar por teléfono a otros países resulta muy fácil. La tardía llegada de la tecnología a Centroamérica tuvo relación directa con las situaciones políticas de los países con guerras internas. En la época de los conflictos armados de Nicaragua, Guatemala o El Salvador se hablaba de un retraso tecnológico de 30 años. Sin embargo, con la llegada de la firma de los acuerdos de paz se inició un proceso de reconstrucción que significó modernización y tecnologización, es decir, utilizar sistemas modernos para realizar diversos trabajos, desde sustituir las máquinas de escribir convencionales por otras más sofisticadas hasta volver la computadora imprescindible en las oficinas. Vamos entonces a aplicar lo aprendido. Actividad 3 une con una línea el acontecimiento histórico con el país que corresponde. Por ejemplo, El Salvador, durante el gobierno de Alfredo Cristiani se firmó la paz. Costa Rica promulgó el plan de paz Arias. Guatemala, Álvaro Arzú puso fin a 36 años de guerra firmando los acuerdos de paz. Nicaragua, Daniel Ortega convocó en su mandato a elecciones para propiciar la paz. Y en la actividad 4 escribe las diferencias que se observan en las ilustraciones respecto al uso de la tecnología en épocas pasadas y en la actualidad en América Central. Y aquí tenemos en el primer caso el uso de los medios de comunicación, cómo se utilizaba en años o en décadas anteriores el teléfono y la factibilidad que hay ahora con el modelo de celular que la mayoría de las personas tienen acceso. La tecnología de la comunicación ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, prueba de ello la evolución en los dispositivos móviles. En el caso de los medios de transporte, por ejemplo, tenemos ahí un carruaje de un señor que va transportando sus productos agrícolas, y aquí a la derecha tenemos las autopistas, las calles principales de las ciudades y el tipo de vehículos que transitan en ellas. Entonces podemos decir que los medios de transporte han mejorado notablemente. Pasamos de las carretas, de los carruajes, a los carros modernos y transporte aéreo y acuático sofisticado. Y tenemos la máquina de escribir en contraposición con las computadoras. En cuanto a los medios de comunicación, pasamos de las máquinas de escribir a las computadoras, laptops o tablets que facilitan los procesos informativos a nivel mundial.
Bien, luego dice, haz un breve resumen sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué a la sociedad actual se le llama sociedad global? Porque actualmente estamos hablando de una sociedad global porque toda la información, los productos están a la disposición de toda la población, porque los mercados en la actualidad son mundiales, es decir, todos tenemos acceso. Y de esta manera estaríamos completando la guía de estudios sociales de quinto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 19. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.